Capítulo 18. Anclao en París. La ruptura. Cuando Rodolfo Galimberti hizo público su ingreso en Montoneros, su padre dejó de recibir las invitaciones para las cenas anuales de la Armada. Los pocos amigos que le quedaban de su paso por la escuela naval dejaron de frecuentarlo. En 1976, don Ernesto temía una represalia. La represión también había alcanzado a los padres de varios jefes montoneros. Su apellido era muy conocido para los militares y policías que vivían en los monoblocks de Villa Celina. Todos sabían que el padre de un notorio extremista vivía en el barrio. Su familia, su esposa Arminda, su hija Liliana y su nieto Alejandro, de 5 años, eran rigurosos con las medidas de seguridad. Alejandro atendía a los timbrazos en el departamento con el cuerpo protegido por la pared. Su madre le había enseñado que nunca debía pararse frente a la puerta. Después del golpe de estado, los Galimberti decidieron irse de Villa Celina. Don Ernesto le dijo al portero que tomarían unos días de descanso en Mar del Plata y se refugiaron en distintas casas-quintas del Gran Buenos Aires hasta que consiguieron alquilar una casa en La Tablada, donde nadie los conocía. Ernesto ya estaba jubilado del Banco de Londres y no necesitaba moverse del barrio, pero a la semana de instalarse sufrió un paro cardíaco que dejó por secuela sucesivas crisis epilépticas. Estuvo muy grave durante casi 2 años. Su esposa Arminda recomendó que volvieran a Villa Celina, incluso a riesgo de su seguridad, porque sentía que la vida en esa casa era imposible. Los dos estaban enfermos y cada vez que llovía se inundaba. A fines de 1977 regresaron al complejo de Villa Celina. Estuvieron juntos solo 6 meses. El 28 de mayo de 1978, doña Arminda Castellucci de Galimberti murió de un paro cardíaco. Don Ernesto publicó un aviso fúnebre en el diario con la esperanza de que alguien lo viera y le comunicara la noticia a su hijo. Rodolfo se enteró con un llamado telefónico desde el aeropuerto de Barajas. La muerte de su madre lo conmovió. A esa altura del año, el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, el partido y el ejército montonero estaban abocados a la campaña de denuncias contra la dictadura militar. La prensa de todo el mundo tenía puestos sus ojos en el país debido a la realización del Mundial de Fútbol. Juan Gelman regresó para una misión clandestina, cuando su foto figuraba en todas las fronteras como delincuente terrorista buscado. Gelman era miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por su prestigio de poeta y periodista, le abría a Montoneros las puertas de los dirigentes de la socialdemocracia europea, como el alemán Willy Brandt, el francés François Mitterrand y el premier sueco Olof Palme. Cuando llegó a Buenos Aires, Gelman se contactó con la prensa extranjera y junto a Norberto Habeger dio detalles sobre la represión en el país. En forma simultánea, el jefe del ejército montonero, Horacio Mendizábal, Hernán, puso en marcha la campaña de ofensiva táctica, con un balance de 15 ataques con lanzagranadas de RPG-7 a la ESMA, la Casa Rosada, la Escuela de Policía y el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, entre otros blancos. Mataron a un jefe de gendarmería y no sufrieron ninguna baja propia. El ejército montonero seguía con la misma política de prioridades para el aprovisionamiento de armas. Primero la fabricación, luego la recuperación de las empleadas por las fuerzas de seguridad y en tercer lugar la compra. Los RPG-7 se los habían comprado a los árabes. Entonces Montoneros ya había instalado una fábrica de explosivos plásticos exógenos en el sur del Líbano. Como Gelman, Yuyo también tuvo una misión para el Mundial. En su exilio mexicano no quería ser considerado solo un cuadro militar. En su afán de superarse hizo un curso de radioliberación y se ofreció a interferir el audio durante las transmisiones televisivas de los partidos. Confiaba en que si obtenía resultados positivos, iban a considerar su reincorporación a la organización. En el debut de Argentina contra Hungría, con papel metálico, una antena plegadiza y la batería de un Ford Falcon, Yuyo transmitió un discurso de Firmenich por Canal 13, que se escuchó en la ciudad de La Plata y algunos barrios aledaños.
y para dar prueba de su combatibilidad hizo 2 tareas que no le habían encomendado. En una de ellas dejó una cinta magnetofónica frente a la cartelera de noticias del diario La Nación, en la calle Florida. La voz del jefe montonero sorprendió a los ocasionales transeúntes. La policía las apartó, cercó la cuadra y llegaron expertos en explosivos porque pensaron que cuando terminara el discurso iba a estallar una bomba. En su otra misión, Yuyo publicó un aviso que ofrecía puestos de trabajo con una paga que triplicaba el salario promedio. Los postulantes debían acercar fotos 4x4, currículum completo y nombres de familiares en la recepción del hotel donde se hospedaba. A la semana de la publicación había recibido más de 300 sobres conteniendo 300 completas historias personales. Lo llevó a México, orgulloso, y se los entregó a la organización para que inventaran socias para los montoneros clandestinos. Les concedió una nueva identidad, con nombres y apellidos legales, domicilios, parientes, un pasado verdadero, para presentar en cualquier frontera o en cualquier autoridad. A su regreso, Yuyo encontró a Galimberti y Bonazo mirando los partidos que restaban del Mundial, en el comedor de un hotel. Argentina jugaba contra Brasil. Le preguntaron por el viaje, que lo contara punta a punta. Querían saber si la gente resistía, cómo estaba el país. Yuyo dijo que estaban todos enloquecidos con el Mundial. Él también se había sumado a una manifestación en 9 de julio y Santa Fe después de un partido. Al momento llegó Carlón Pereira Rossi, con el que había discutido 1000 veces en Columna Norte. Estaba muy conforme con su misión. Le comunicó oficialmente que volvía a ser miembro de la organización. «Es la tercera y última vez que te reengancho. No nos jodas más», le dijo con una sonrisa y lo abrazó. También estaba el gallego Willy. Se estrecharon la mano. «Este es tu Stalin particular. Yuyo te va a perseguir toda tu vida», bromeó. Bonazo, con sonrisa pícara. Yuyo preguntó si lo iban a reincorporar con el grado de oficial, el que tenía cuando lo echaron, pero Carlón le explicó que las promociones en el exterior estaban prohibidas. Empezaba de cero, como aspirante montonero. En agosto de 1978, Galimberti viajó a Cuba para participar del Congreso Mundial de la Juventud, al que asistieron delegaciones de todos los países. Siempre había criticado la estrategia montonera de adherirse a las asociaciones de trabajadores o movimientos juveniles, o congresos internacionales, organizados por la Unión Soviética, pero ahora le tocaba a él presentarse como jefe de la juventud del MPM ante el mundo socialista. En los debates sobre la guerrilla latinoamericana defendió la teoría de que los verdaderos comunistas en la Argentina eran los montoneros, que resistían a la dictadura, mientras que el PC local no se sumaba a la lucha armada y le había otorgado un apoyo crítico al general Videla, porque la Unión Soviética era el principal comprador de la producción argentina de trigo. En la recepción oficial del Congreso, presidida por Fidel Castro, Galimberti se trenzó con el líder de la Federación Juvenil Comunista, Patricio Echegaray, que criticaba el aventurismo guerrillero de los montoneros y le gritaba «botón de la federal» cada vez que lo veía ataviado por el uniforme de la organización, pantalón azul, camisa celeste y birrete. Firmenich estaba en el palco de honor con la estrella de comandante. Todas las reuniones, debates, denuncias contra la dictadura y búsqueda de solidaridades en el resto de las delegaciones a Galimberti lo aburrían. Prefería ir a tirar tiros con los instructores oficiales, que le acercaron un cajón de 3.000 municiones para su fusil y escuchar historias de los cubanos que habían combatido junto a la guerrilla angoleña. Sin embargo, para muchos dirigentes montoneros, las actividades internacionales representaban un alivio frente a la monotonía del exilio. «Ahora tenemos que ir a México a hacernos la paja con el Pepe», se lamentó Hager cuando concluyó el Congreso. En el último trimestre de 1978, Galimberti armó su base en París. Lo acompañaron Julieta y su madre. Su cuñada Patricia, a los 21 años, se hizo responsable de la JP en Madrid. Galimberti empezó a trabajar sobre la disconformidad de los exiliados montoneros con la conducción, buscando armar un grupo propio que le permitiese generar una ruptura, pero frente a ellos, al mismo tiempo, se desempeñaba como un perfecto comisario político, investigando a los prisioneros liberados de la ESMA que llegaban a Europa. Mientras los compañeros fueron exterminados, ellos sobrevivieron. No podemos confiar en los chupados, era su posición. Mantenía una ambigua relación de protección y amenaza con sus viejas relaciones. A la jueza Nasty de Wagner, cuando llegó a París, le avisó que la Horga había decidido matarla.
Si era cierto o no era difícil de dilucidar, pero parecía una muestra de solidaridad con quien lo había protegido cuando estuvo prófugo. Pero su hija Silvina, exiliada en Madrid, le advirtió con una llamada telefónica: «¿Así que hoy guardás chupadas en tu casa? Tené cuidado». Wagner había alojado a Lila Pastoriza, una ex compañera de facultad y montonera que había sido secuestrada en la ESMA. Galimberti empezó a hacer correr la versión de que ella había torturado a sus propios compañeros en el campo de concentración y que tenía una carta de su ex marido, Eduardo Josami, que lo confirmaba, pero nunca la mostró. La Marina había montado un centro piloto en París, desde donde perseguían y coordinaban atentados contra los montoneros. Galimberti decía que los liberados seguían controlados por los servicios de inteligencia naval. «Consiguieron la libertad a cambio de hacernos la guerra a nosotros. Están al servicio de la Marina», sentenciaba. Empezó a combatirlos como a un enemigo. Les negaba su condición de víctimas de la dictadura y minimizaba la magnitud de los tormentos que habían sufrido. Los trataba de traidores que habían salido a marcar compañeros para salvar su propia vida. La conducción montonera mantuvo una relación crítica y de desconfianza hacia los liberados, porque habían establecido negociaciones con el enemigo, pero quizá era menos intransigente que la de Galimberti. Perdía, que había comprado una casa en Puerta de Hierro, donde montó su base, encomendó a un sobreviviente de Trelew, el turco René Aydar, que se contactara con exprisioneros para evaluarlos. Querían saber quiénes se seguían sintiendo montoneros y a quiénes le habían lavado la cabeza en el tiempo de cautiverio, buscando diferenciar los que podían ser reincorporados a la organización de los que habían adoptado la visión de la derrota y eran irrecuperables. Guidar estableció contacto, entre otros, con Merke, Pilar Calveiro, Laura, Susana Burgos, Jaime Drí, Gabriel, Juan Gasparini, Mateo, Alberto Girondo, Victoria, Graciela D'Aleo, El Gordo, Andrés Castillo, La Cabra, María Emilia de Pirles, y reportaba sus impresiones a Perdía. La mayoría de los liberados fue crítico con la conducción e intentó reconstruir su vida fuera de la organización. El Comité Argentino de Derechos Humanos, CADU, con sede en Madrid, que integraban los abogados Eduardo Duhalde y Rodolfo Matarolo, entre otros, recogió sus testimonios para elaborar un dossier sobre el genocidio argentino para la conducción montonera, pero la conducción montonera prefería que las denuncias sobre derechos humanos se elaboraran en función de las estrategias de la organización. «Queremos que denuncien a los tribunales internacionales la opresión en la ESMA, pero para encontrar una explicación coherente que justifique por qué ustedes salieron en libertad, hay que decir que es una demostración de debilidad de los militares, que los largan como un intento de frenar la campaña de la contraofensiva», era el mensaje. Hacia fines de 1978, Montoneros consideró que ya estaban dadas las condiciones para regresar a la Argentina y dar el combate con las armas para terminar de derrotar a la dictadura. Durante ese año, distintos militantes habían recorrido la colonia de exiliados por México y Europa para reagrupar fuerzas dispersas. Presentaban sus deseos en forma de análisis políticos que pretendían demostrar que el gobierno estaba en crisis y que la organización debía colocarse a la vanguardia del descontento social con operaciones militares sobre el poder económico. A los montoneros que decidían incorporarse a la contraofensiva les daba curso de política, economía y estrategia militar. Muchos viajaron a una base del sur del Líbano, donde se entrenaban pelotones del ejército montonero. Galimberti, que lideraba a los más jóvenes y más aptos para el combate, aceptó la línea oficial a pesar de sus divergencias. Parte de su grupo de JP de la Casa Alabama se recluyó en una casa alquilada en las afueras de Cuernavaca para el adiestramiento militar. Del grado de oficial hacia arriba, la conducción elegía quiénes debían integrar los pelotones de la contraofensiva. De oficial hacia abajo, la aceptación era voluntaria. Galimberti estaba comprometido con el retorno. La contraofensiva se aprobó oficialmente en un plenario montonero realizado en enero de 1979, en un convento del norte de Italia. Las deliberaciones duraron un fin de semana. Había un clima de falso triunfalismo, nostalgia, incertidumbre y a la vez temor de hacer pública la disidencia y la estrategia de la conducción. Galimberti intentó seducir a Bonazo para incorporarlo a la ruptura que venía madurando en su cabeza.
El vasco Mauriño, devenido secretario de Perdía en Madrid, que se ocupó de las tareas organizativas de la reunión, los anotó en la misma habitación. Galimberti y Bonasso conversaron durante toda la noche. «Me parece que un general le está preguntando a un coronel si se va a levantar con los tanques o no», comentó Bonasso, que intuía el afán conspirativo de su interlocutor. «No, no jodas con eso, Miguel», le respondió Galimberti muy serio. Al día siguiente, advertido de que el líder de la JP en el exilio asusaba al malestar de los cuadros con ironías sarcásticas, Perdía lo apartó de un grupo en forma muy violenta y le gritó: «Vos sos un pelotudo, ¿qué carajo andás diciendo?». Al final de las deliberaciones, todos los montoneros presentes levantaron la mano en apoyo a la campaña de contraofensiva estratégica comandante Carlos Joubert, incluso Galimberti. A partir de ese momento empezó a interceptar a sus cuadros de mayor confianza para que resistieran la orden de la organización. «No vuelvas, te van a matar apenas lleguen. Es una locura. La conducción los está llevando al suicidio. Hay que esperar». «Confíen en mí», le dijo a un militante a quien 1 año y medio después le propuso instalar una base de la JP en Israel. Galimberti se transformó en un catalizador de los montoneros asediados por la duda y el desamparo del exilio, pero que no sabían cómo romper con la conducción porque temían romper con su propia historia de militante. Con la idea de una reestructuración general de la JP montonera, los cuadros más leales del galimbertismo empezaron a sondear las posiciones de los que debían volver al combate en forma inmediata. Querían detectar a quienes podían sumar a la ruptura, pero sin correr el riesgo de que le anticiparan a la conducción el plan que estaba en marcha. A Manuel, Abel Madariaga, lo ubicaron en Madrid. Estaba encuadrado con un grupo ligado a Perdía. Ya le habían sacado la foto para el pasaporte falso y se había comprado la camisa y el pantalón del uniforme montonero en el Corte Inglés. Le faltaban solo los zapatos negros. Pucho y el viejo Arnaldo Lizazo lo invitaron a cenar a una casa. Abel le dijo que no estaba muy convencido con el regreso. «Me reuní con unos pibes de la Orga, que tienen muy bajo nivel. Me empezaron a explicar las operaciones militares que había que hacer. Y le deben haber leído todo en D'Artagnan o Fantasía porque tienen 18 o 19 años. La mayoría viene de la UES». Pucho le mostró diarios de Argentina. Si la dictadura estuviera arrinconada, algún indicio en la prensa tendría que haber. Manuel se sintió más acompañado. Estaba sin plata y lleno de dudas. A la tarde se había metido en un cine para pensar qué hacer. Conversaron toda la noche con vino y empanadas. A la madrugada en la casa hubo una irrupción imprevista. Galimberti. Manuel lo conocía del año 75. Habían pasado 2 días encerrados en una habitación de la Secretaría de Prensa y Propaganda, y hacía pocos meses lo había mandado a Yugoslavia para que representara a montoneros en un congreso internacional socialista. «No vuelvas porque te van a matar», dijo Galimberti. «Los van a hacer mierda a todos apenas entren al país. No tienen ni idea de dónde se están metiendo». Discutieron alternativas hasta el amanecer. Manuel decidió romper con la organización para no sumarse a la ruptura. «Me abro solo», dijo. «Me tomo un tren y me vuelvo a Suecia. Busco algún trabajo y reorganizo mi vida». «¿Cómo te vas a ir en tren hasta Suecia, animal? Yo te doy la guita para que te tomes un avión», le prometió Galimberti. Día a día su grupo operativo fue captando militantes para la disidencia. Julieta y Pucho organizaban reuniones en París, Patricia en Madrid. El vasco Mauriño seguía junto a Perdía, pero respondía a su amigo de San Antonio de Padua. Juan Gelman iba sondeando sus contactos políticos en la socialdemocracia europea y contactando a periodistas franceses. Galimberti armó una cita con una oficial montonera de la base de Líbano para que rompiera con la conducción. La nombró como referente suyo en el mundo árabe, a través de su novio libanés, que era miembro de la custodia de Yasser Arafat. Le pidió que le gestionara una entrevista con el jefe de la OLP para interiorizarlo de la ruptura con montoneros. Faltaba Yuyo. Se había enrolado en la contraofensiva. A principios de febrero de 1979 estaba en Río de Janeiro como responsable de un grupo de las tropas especiales de agitación. TEA. Eran 12. Habían acordado ingresar al país por diferentes pasos fronterizos y reagrupar la célula en Buenos Aires. Galimberti le envió un emisario desde Europa para que lo interceptara en Brasil, Pancho Langhieri. Le explicó que la ruptura era inminente y que no debía entrar. Yuyo, que llevaba 3 meses sin tener noticias de su jefe,
Se indignó con la novedad. ¿Cómo es el asunto? Cuando me toca a mí volver al país hay que volver, pero cuando le toca entrar a él decide que hay que romper. Decirle que es un cobarde. Se enojó. Pancho no podía moverlo de su postura. Lo llevó a un locutorio y lo puso al frente con Galimberti en París. No entres porque te van a matar. Tomate un avión para acá y te cuento todo. Ya estamos por romper. Yuyo le explicó que era imposible. No hay tiempo. Tengo gente que me está esperando y además la guita para los operativos la tengo yo. No los voy a dejar en la calle. Empezá a reenganchar a todos y paralo ya. No tengo idea de dónde están. Las citas están armadas en Buenos Aires. Entonces tomate el Concorde, reaccionó Galimberti. Metete ya mismo en el vuelo Río-París, que llega en 3 horas. Discutimos políticamente la ruptura en el aeropuerto y te tomás el mismo avión de vuelta para Río. Yo te pago el pasaje. No hay nada que discutir, Rodolfo. No voy, dijo Yuyo, y decidió iniciar la contraofensiva montonera por Uruguayana, justo el día que empezaba el carnaval brasileño. Mientras intentaba parar el regreso de los cuadros a la Argentina, Galimberti buscaba apoderarse del dinero de Montoneros. Quería romper con la mayor cantidad de recursos económicos posibles. Tenía $28.500 que le habían confiado para su retorno, pero había una chance de capturar algo más. El Goyo Gregorio Levenson, tesorero de la organización, había recibido $40.000 para afrontar los gastos del mes y no había podido depositarlos en el banco. Los tenía guardados en su dormitorio. Galimberti lo supo porque Pablo Fernández Long y su esposa, Claudia Baccaro, vivían en la casa del tesorero y los dos estaban embarcados en el proyecto de ruptura. De inmediato Galimberti sacó a Goyo Levenson de su casa. Lo invitó a cenar. En el restaurante le explicó por qué no coincidía con la línea de la conducción, cuál era su proyecto político y le preguntó si existía alguna chance de sumarlo, porque representaba un ejemplo de lucha y compromiso para las nuevas generaciones de montoneros. Goyo estaba por cumplir 70 años, se había iniciado en la militancia con la movilización obrera en defensa de Sacco y Vanzetti, y había conocido a Gardel. Pero si bien compartía algunos de sus cuestionamientos, no quiso dejarle ninguna promesa de ruptura. Se despidieron como caballeros. Esa misma noche Fernández Long y su esposa le sustrajeron el dinero, desaparecieron de su casa y le dieron a Galimberti, y se lo dieron a Galimberti. Goyo le avisó a Firmenich y perdía del Fantante. Los encontró al día siguiente, se enfurecieron, insultaron a Galimberti. «Este hijo de puta nos quiere partir la organización en dos», dijeron. Pensaron que Goyo también estaba involucrado en la ruptura. En castigo lo enviaron a Costa Rica a trabajar en la radio montonera. Galimberti y su grupo habían concluido con los pasos previos. El 22 de febrero de 1979 anunciaron su renuncia a Montoneros. Denunciaron el sectarismo maníaco de la organización, la burocratización de todos los niveles de la conducción, la ausencia absoluta de democracia interna, el resurgimiento del militarismo de cuño foquista y el progresivo aislamiento de los cuadros con las masas, entre otros fundamentos. Firmaron el documento Rodolfo Galimberti y Juan Hellman.